por acá, ya me tienen por acá esta mañana. Estamos conversando muy a gusto y seguimos con ustedes. Son las 9:16. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Saludo con mucho gusto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, la magistrada Mariela Poncevilla. Bienvenida, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, presidenta. Muy bien, Ángel, me da mucho gusto estar aquí en su espacio y charlar un poco en relación con el informe de actividades. Así es, más allá del susto que se vivió el día de ayer, porque fue unos minutitos antes de comenzar. Por cierto, déjeme preguntárselo, ¿cómo lo vivió el día de ayer? Pues con mucha tranquilidad. Primero pensamos que era parte del simulacro. Cuando me informan, están evacuando, digo, es parte del simulacro, pero ya pasó. No, es que sí tembló, caray. Pero generamos también mucha tranquilidad a nuestros invitados, el decirles que pronto iban a ingresar. Nos comunicamos de inmediato con Protección Civil, estuvimos en coordinación con ellos, tuvieron una respuesta muy rápida, muy favorable. Tenemos que respetar los protocolos de que revisaran que hubiera condiciones para llevar a cabo el informe. Nos dieron luz verde. Y la verdad es que la gente también entró muy, muy rápido y tuvimos la asistencia, afortunadamente no se nos fue. Qué bueno. Sí. Muy bien, pues afortunadamente y más allá del susto, todo dentro de la normalidad, digamos, ¿no? Todo muy bien, Ángel, muy bien. Gracias. Bueno, y entremos en materia, preguntarle como parte justamente de su informe de actividades el día de ayer. Me parece a mí que hoy en Querétaro estamos en una condición muy distinta al resto de la República, también en el tema justamente de la administración de justicia. Así es, Ángel. La verdad es que nuestro Poder Judicial y el sistema judicial en Querétaro en general ha sido reconocido ya en varias ocasiones por esto. Creo que esto es muy importante, por organizaciones de la sociedad civil que son muy exigentes en las revisiones, muy estrictas, sus metodologías son exigentísimas y aún así Querétaro hemos salido con buenos resultados y uno que nos congratula mucho porque es muy específico del Poder Judicial es el de México Evalúa, que se dio a conocer en mayo de este año sobre calidad en la justicia, analizando sentencias y procesos completos en la materia de oralidad penal. Un asunto bien importante porque obviamente es un cambio en un proceso que se vivió durante muchas décadas, un nuevo esquema de administración también de estos temas, ¿no? Así es, cuando implementamos Distrito Judicial de Querétaro está dividido en 6 distritos judiciales. Primero inició en el 2014 San Juan del Río y Amealco, en junio del 2014, después en septiembre Jalpan, Tolimán, Cadereyta y hasta mayo del 2016 Distrito Judicial de Querétaro porque concentra el 65% de la incidencia delictiva de todo el estado. Entonces vimos la magnitud y el que si no se implementaba adecuadamente el nuevo sistema iba a ser un fracaso. Y no solamente un fracaso desde implementación, sino que eso nos iba a generar niveles de impunidad. Claro. Y que fuera creciendo cada vez más el delito y sobre todo delitos de impacto, ¿no? Que era lo que se quería evitar. Y toda la implementación que hicimos en Querétaro, la coordinación que existe entre todas las autoridades que intervienen desde la toma de una denuncia, todo lo que tiene que pasar hasta llegar incluso al sistema penitenciario, nos coordinamos muy bien para dar esa respuesta lo mejor posible. Y me parece que ahí es donde está la clave también de otro de los estándares de calidad de vida que tenemos en Querétaro, porque sin duda nosotros volteamos a ver el panorama nacional y la percepción general es que pues pueden pasar delitos, pero aunque yo vaya y los denuncie, la verdad es que poco se va a hacer al respecto. Querétaro es un enorme oasis en este tema a nivel nacional. Así es, y además se nos incrementó mucho el nivel de denuncia, que fueron temas que se analizaron en aquel momento. Hay un pico muy alto y decíamos, bueno, ¿crecieron los delitos o qué pasó? Creo que con todo el facilitar a las personas que ciertos delitos que acaban de suceder, por ejemplo, el robo, que es el delito que más se judicializa. Yo no digo que es el que más se comete porque no es una estadística que le corresponda al Poder Judicial, pero sí los casos que más se judicializan son de robo. Entonces, por ejemplo, un robo a un comercio, llaman de inmediato la policía, guardia municipal, y en ese momento ellos toman la denuncia y ya no es necesario que la persona denunciante tenga que ir a una fiscalía donde perdía muchas horas, y eso está incentivando la denuncia y también le sirve mucho a las autoridades en la investigación de los delitos para saber qué está pasando, en dónde, principalmente en qué regiones se focaliza mucho más, y creo que eso nos ayuda a todos para que las autoridades que
que les corresponde esta tarea lo hagan de una manera adecuada. Tiene usted toda la razón. Son las 9:21 a.m. Conversamos esta mañana con la magistrada presidenta del Poder Judicial en el estado de Querétaro, quien ha rendido el día de ayer su informe de actividades, el primero para este periodo que es 2021-2022. Así es. Y bueno, pues destaca entonces como el delito más judicializado el de el robo. ¿Cuál está en segundo lugar, magistrada? Bueno, quiero aclarar que es el robo en todas sus modalidades, sí, porque tenemos diferentes tipos de robos: robo a casa-habitación, robo simple, robo a comercio, robo con violencia, robo de vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta estadística estoy incluyendo todas las modalidades de robo. En segundo lugar, fíjese, ahí en segundo lugar teníamos el narcomenudeo en sus variantes de posesión principalmente y venta, comercio. Pero ahora en el segundo lugar está violencia familiar y violencia de género. Y en tercer lugar se ubica narcomenudeo en sus variantes de posesión simple o fines de comercio. Esos son los tres primeros lugares, por decirlo, de los casos que a nosotros se nos judicializan. Y que además podríamos, ya le tocará a los académicos e investigadores el poder darnos las claves, pero que acaso tenga también que ver con el hecho de que se presentaron más denuncias probablemente por las circunstancias familiares durante la pandemia. Pues sí, se atribuye mucho los temas de violencia familiar a la pandemia. Nosotros sí lo resentimos, le digo, lo teníamos en tercer lugar, ahora nos subió al segundo lugar, lamentablemente, porque nunca es deseable que exista violencia al interior de una familia por el tema de sobre todo con los niños, ¿no? Que vean esquemas de violencia por el gran daño que se les hace. Pero nosotros lo derivamos también de los temas de pandemia y que ha incrementado mucho la violencia. Yo no sé decirle si ha incrementado la violencia o más bien las mujeres cada vez más tienen la confianza y la valentía, como debe ser, de ir a denunciar la violencia que estén viviendo al interior de sus hogares, y eso también es muy bueno. La respuesta que demos como autoridades, desde el que toma la denuncia, investiga y juzga el caso, que es lo que nos corresponde como Poder Judicial, que hagamos un buen trabajo para generar esa confianza y que esas mujeres que en un momento estaban dudosas, decir, si voy a denunciar no le van a hacer nada, van a estar a favor del agresor, que todas esas ideas se vayan eliminando para que confíen cada vez más en las autoridades de que cuando denuncien se va a atender su caso. Y que era donde, hay que decirlo también con claridad, donde había muchas áreas de oportunidad en los procesos anteriores, que como usted mencionaba hace un instante, muchas mujeres sentían que no se les tomaba en cuenta o no se tomaba con la verdadera importancia que merecía una denuncia de estas características. Preguntarle, doctora, ¿dónde están hoy los retos del Poder Judicial en Querétaro? Bueno, los retos son grandísimos. Ayer yo lo exponía en el informe para dar un panorama general del Poder Judicial. Nos han incrementado mucho los casos judiciales de todas las materias, me refiero. Hemos crecido más del 20% en casos judiciales, pero como personal hemos crecido apenas un 2% en los últimos 3 años. Entonces no estamos creciendo en la proporción en la que estamos conociendo de cada vez más casos. Y ese es un gran reto. ¿Cómo podemos dar una respuesta efectiva a los justiciables? Con lo mismo. Con lo mismo me refiero al mismo personal desde hace 3 años o también a los mismos recursos o al mismo presupuesto. Sí, cada año se nos va incrementando el presupuesto porque se toma en cuenta el incremento salarial de cada año, pero también ayer lo explicaba. El 80 y tantos % de nuestro presupuesto se nos va en nómina de jubilados, en servicios personales, servicios generales, es decir, lo que necesitamos para vivir, las hojas, el lápiz, el mantenimiento, etcétera, y el restante 20% se nos va en nómina de jubilados y pensionados. Estamos muy limitados para poder crear un nuevo juzgado, por ejemplo, en materia mercantil, crear plazas de actuarios para que las diligencias, los embargos sean más rápidos y no se nos atrasen mucho en la agenda. Los psicólogos de la unidad de psicología también es muy importante para la materia familiar, que nos ha crecido exponencialmente. Necesitamos más psicólogos, más trabajadores sociales, pero los recursos que nos dan no nos alcanzan. Ahora, yo no me cruzo de brazos y decir, bueno, como no me dan recursos no podemos hacer nada y me cruzo de brazos. No. De eso se trata una administración y ese es el gran reto que tengo. También ahí mostré resultados de cómo con el mismo presupuesto y con el mismo número de personal estamos acortando los tiempos de respuesta para la emisión de las resoluciones, que eso a las partes procesales les interesa mucho para que su caso camine pronto. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde
nosotros como juzgados, como órganos jurisdiccionales, para agilizar esos trámites, y es la gestión judicial y administrativa que estamos implementando al interior de los juzgados. Entonces hemos acortado tiempos de respuesta. Hoy yo le digo que tenemos juzgados con 0 sentencias pendientes de dictar. O acuerdo vencido, no tenemos acuerdo vencido. Sí, también tengo otros juzgados que están mostrando todavía algunos atrasos o no se han puesto a la par de otros de sus compañeros y otros juzgados, pero en eso estamos trabajando. Pero que sigue siendo, reitero, lo decía al principio de esta conversación y lo reitero, pues un oasis en el escenario nacional, sobre todo cuando vemos obviamente el gran proceso de rezago que hay en el tema de la administración de justicia y atender a las personas que presentan algún tipo de denuncia, que tengamos en Querétaro juzgados donde no tenemos hoy mismo un solo caso que esté rezagado, pues es un asunto digno de aplauso. Claro, y en eso vamos a seguir trabajando para darle la respuesta que los justiciables merecen, y nos debemos a ellos. Yo le quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar con usted, doctora. No, Ángel, igual, yo le agradezco mucho el espacio. Esta es su casa, bienvenida. Ha sido la oportunidad de platicar esta mañana con la doctora Mariela Poncevilla, quien es la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado en ocasión de su primer informe de actividades. Gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias, muy bienvenida. buenos días. Son ahora las 9:26, viene ahora una pausa. RR Noticias.